Este programa es una producción de Se Habla Media. Servicios Inmobiliarios Dávaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Diana Oliveros y bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de Se Habla Podcast el día de hoy, y como todos los sábados estoy con Jaime Méndez. Y bueno, pues nuevamente la idea es tener conversaciones de experiencias que tenemos nosotros como inmigrantes en los Estados Unidos, o experiencias en general. Inclusive el tema de hoy tiene que haber una experiencia en general, y yo quiero presentar este tema de esta forma. Somos quienes somos en buena parte por cómo fuimos criados, por cómo fue nuestra niñez. Y hay unas grandes diferencias en cómo fue la niñez de una generación o dos generaciones antes a la niñez que se está viviendo hoy en día. De eso queremos hablar. Y bueno, yo creo que ese es un tema que atraviesan todas las generaciones, ¿no? En la medida que uno deja de ser niño, pasa por la adolescencia y se convierte en adulto, luego ya cuando vienen las generaciones siguientes, uno siempre se pone a comparar y la verdad es que uno siempre tiende a creer que nuestra infancia fue mejor que las infancias de hoy en día, ¿no? De ahí el dicho, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Dicen por ahí. Pero bueno, y para todo esto, pues yo creo que como sociedad en general, con la llegada de las tecnologías de información, ha alterado todas nuestras relaciones, ¿no? Toda la manera en cómo interactuamos, y eso, bueno, obviamente también está afectando cómo los niños viven su infancia el día de hoy. Sí, y yo creo que pues de ahí en realidad sale la necesidad de hablar de esto, porque hemos estado viendo que pues hoy día definitivamente los niños, ha habido un cambio bastante drástico entre lo que era la niñez hace una o dos generaciones y la niñez ahora, que casi se vuelve adicta o dependiente de lo que son las pantallas. Cuando digo las pantallas, no estamos hablando del televisor solamente o de la pantalla de cine, estamos hablando específicamente de los teléfonos celulares, de los computadores, de las tabletas y de toda esa información que viene ahí y que lo tiene uno y que está, de hecho, está pensada para que la gente se quede pegada a la pantalla. No solamente los niños, pero es mucho más notorio en una personalidad de un niño cómo va cambiando y cómo se va formando dependiendo de lo que ve, que los adultos, aunque bueno, adultos adictos a las pantallas también hay muchos. Y no es un tema nuevo. De hecho, este tema de los niños, las redes sociales, es algo que ya hemos platicado anteriormente. Incluso en el podcast tuvimos el año pasado a Lucía Magis. Ella es experta en cómo afecta el uso de las redes sociales al nivel del cerebro de niños, niñas y jóvenes. Estuvo muy interesante. Si pueden, búsquenlo por ahí en nuestro playlist de podcast en YouTube o en donde sea que nos miren. Pero creemos que de todas maneras es un tema que sigue estando vigente, ¿no? Sí. Y el día de hoy es el enfoque de este programa, cuando estábamos discutiendo de qué íbamos a hacerlo esta semana, fue, bueno, inspirado en programas que hemos visto en la televisión, que desde hace algún tiempo se volvieron súper famosos, que están así como en el top de los programas que se están viendo ahorita, que es una serie que se llama Adolescencia o Adolescence en Netflix, ¿no? Que ha causado ha puesto en las familias y en las personas que hemos visto el programa muchos temas de conversación sobre lo que son la infancia y cómo están expuestos en redes sociales. Y bueno, cuando presentábamos o estábamos pensando en este podcast, empezamos a platicar de cómo habían sido nuestras vivencias de niños, que además pues han sido diferentes. La que tuvo Jaime o la que tuve yo son diferentes porque vivimos en diferentes países, porque las vivimos en distintas épocas. Entonces, bueno, aparte de eso también queremos platicar y hacer un poco un recuento de cómo vivimos la infancia. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito de infancia? Bueno, yo tuve una gran suerte de que cuando estaba muy pequeñito, mi familia se pasó a un vecindario que era un vecindario que apenas estaba construyendo, entonces no había mucho tráfico, había mucho campo. Nuestra casa estaba era como de las últimas casas, y después venía el campo, venía una colina. Nosotros decíamos la montaña, pero no era una montaña, era una colina, pero había bosques, había mucho césped, no había tráfico. Entonces, poco a poco se empezaron a ir pasando familias, ocupando las casas que estaban ahí construyéndose, y tuve una infancia de maravilla porque habían muchos niños, no habían peligros, digamos, de que el tráfico, eso, podíamos salir a la calle hasta la hora que fuera. Mis papás no eran estrictos en el sentido de que
nosotros jugábamos, bueno, ya después de cierta hora, ya mis amigos todos los llamaban a la casa a comer, ¿no? Y todos tenían que salir corriendo. A comer, traducción en español mexicano significa a cenar. Ah, sí, perdón, a cenar ya por la noche. Y yo me quedaba solo porque a mí nunca me llamaban a comer. No, mentiras. Sí me llamaban, pero yo no iba. Ese era el problema. Éramos así muy, muy libres. Y en realidad había más esa como sensación de que los padres dejaban a los hijos estar en la calle hasta hace mucho tiempo, cosa que es una gran diferencia hoy día. ¿Y la tuya? La mía fue parecida en cierto aspecto. Mi mamá de pronto era muy aprensiva de que estuviéramos demasiado tiempo en la calle, ahí sí. Y de hecho nos dejó empezar a salir a jugar, no sé, a partir de que yo tenía unos 10 años, 11 años, o sea, no desde muy pequeños. Y además vivíamos en un lugar que es una unidad habitacional, le llamaban en ese momento, que era un conjunto de varios edificios, pero un conjunto cerrado, ¿no? Entonces era relativamente, o era bastante seguro. Durante las tardes, todo el tiempo había niños jugando, andando en bicicleta. Y pues yo me moría, así me acuerdo que desde la ventanita de nuestro departamento yo veía a todos los niños jugando y yo le pedía a mi mamá, déjame salir a jugar. Pero sin supervisión, obviamente, era el chiste, ¿no? Porque claro. ella podía bajar con nosotros y estar ahí, pero pues yo no quería que estuviera ahí vigilándonos cómo jugábamos fútbol. A propósito, la mamá está viendo este podcast. Pero ya en algún momento nos dijo, sí, bueno, lo van a poder hacer con mucho cuidado y precaución, y ya sabes, así todas las advertencias, pero ya bajábamos a jugar, hicimos amigos y era bien bonito porque eran un montón de edificios, éramos un montón de niños, había distintos grupos de niños además. Sí. Entonces ya, y tú te ibas ubicando en el ecosistema infantil. Sí. Y encontrabas tu grupito de tus amigos. Okay. Y jugamos un montón. Pero en estas dos maneras de vivir la niñez hay un común denominador, que era salir y socializar físicamente con las personas. Y antes de eso también los chicos salían y socializaban físicamente con las personas, aunque fuera, no sé, en diferentes países o en diferentes tiempos o en diferentes también épocas en el mundo, en donde pues tal vez antes había mucha más pobreza y qué sé yo. Pero los niños encontraban un palo, salían al jardín y abrían un hueco y ahí se distraían 2 horas, ¿no? Era mucho. Hoy día no, hoy día eso ha cambiado. Pero lo que digo es porque eso obviamente desarrolla muchas cosas y además yo pienso que eso de socializar, aunque hay presiones también, los niños se pueden pelear, qué sé yo, puede haber bullying también en los vecindarios, obviamente y todo, pero hoy en día es una cuestión muy, muy diferente, en donde creo que una de las cosas que se ha perdido, es lo de socializar físicamente con los otros niños, ¿no? A menos de que los chicos estén, no sé, en el equipo de fútbol, en el equipo de... Y estamos hablando de que Estados Unidos es diferente también que Latinoamérica. Sí, por supuesto. No, y yo creo que el contexto ha cambiado enormemente, ¿no? Yo me imagino, yo no tengo niños, no podría decir lo que es ser mamá o papá de algún niño, bueno, menos papá, ¿no? Pero no sé lo que es criar un niño, pero el punto es que, o sea, sí veo y sí me puedo imaginar que siempre ha sido difícil para un papá o una mamá saber cómo criar al niño, ¿no? Y estar así súper pendiente a cómo están las cosas hoy en día para saber cuál es la mejor manera que puedo criar a mi niño para que termine siendo una persona de bien, ¿no? Correcto. Y me imagino que precisamente cuando nosotros éramos pequeños, pues la preocupación era, bueno, es que estos niños se la viven en la calle y yo no sé qué están haciendo en la calle, ¿verdad? ¿No? Ahora, pues probablemente muchos de esos niños ya no salen tanto, no quiero decir que nada, pero yo creo que los niños ya pasan mucho más tiempo pegados a sus celulares, pegados a sus computadoras, encerrados en sus cuartos. Y me imagino que por ahí a lo mejor algunas personas, algunos papás o mamás, les puede dar, o sea, haciendo estas comparaciones, les puede dar un poco más de tranquilidad pensar que sus niños están en sus casas, en sus computadoras, cerca y dentro del hogar familiar, en lugar de estar afuera donde los papás no saben ni dónde están ni qué están haciendo, ¿no? Sí, total. Pero pues ahí está el truco, ¿no? Porque realmente cuando están encerrados en sus cuartos, con sus pantallas, con sus computadoras, en sus celulares, también están teniendo acceso a un mundo, a una calle distinta que es la de la vida real, ¿no? Que también tiene un montón de riesgos, que también tiene muchas amenazas, que tiene muchas oportunidades también, porque también pues Internet y el mundo cibernético es un lugar donde cualquier persona tiene acceso a cualquier cantidad de conocimientos, pero es un mundo donde tampoco hay autoridad, ¿no? Sí, y estuve mirando una página que me pareció muy interesante, un portal que se llama Indigo Therapy Group.
estaba buscando la comparación entre la niñez de antes y la niñez de ahora, y tienen unas comparaciones muy interesantes, y una de las primeras cosas que dice que lo que ha cambiado más que todo es que los niños y niñas anteriormente salían mucho más que ahora. Dice que eso es lo que más se nota, que ahora no salen tanto. También se habla, por supuesto, de la manera de jugar con cierta libertad, no físicamente versus estar no tanto moviéndose físicamente, sino son los juegos ahora son más mentales, más de esto, ¿no? La exposición también a lo que hablábamos de la conexión social por internet versus en persona, ¿no? Y otra cosa, pues, muy importante también es que los papás antes, lo que decías tú, tal vez se preocupaban un poco, o sea, nos dejaban salir con mucha más facilidad. Y yo me acuerdo que mis papás eran tal vez un ejemplo un poquito más de que éramos demasiado libres, ¿no? Salíamos y yo salía todo el día, me la pasaba todo el día por fuera. Yo sabía que llegaba tarde, la comida iba a estar fría, sentada en la mesa y me iban a regañar. Yo ya sabía que me iban a regañar, pero valía la pena porque yo así era, me gustaba salir y era amigo de todo el vecindario. Eso explica algunas cosas, pero bueno. Qué raro, no me lo imagino. Pero eran mucho más tranquilos que los niños salieran a la calle y todo eso. Ahora creo que es mucho más, y yo no sé si en este país es diferente a nuestros países, imagino que sí también, de que son más protectores los padres ahora con los niños porque existen muchos temores de que se lo van a robar, de que le vaya a pasar algo, no sé. ¿No crees que eso hay ahora más que antes? Pues no sé, o sea, yo podría decirte que en muchos lugares en Estados Unidos posiblemente puede haber una sensación de que hay más seguridad que en México, ¿no? En la calle, pues. No en todas partes, obviamente hay lugares que son más riesgosos y todo eso, pero en general yo pensaría que aquí hay una sensación de que puede ser un poco más tranquilo a lo que era en mi época de ser niña en México, y aún así hay mucha preocupación de que los niños anden en la calle. Sí, mira, otra de las cosas es el tipo de estrés, y esto es muy importante por lo que mencionabas también. En este momento, antes nosotros estábamos expuestos a que lo que los amiguitos nos contaran, ¿no? Que nos contaban cosas, que se iban a hablar de sexo ya a cierta edad, entonces, pero nos estábamos expuestos a lo que es los chicos, y si alguien aparecía por ahí con una revista rarita, entonces todos vean. Pero hoy día, y esto lo menciona este portal Indigo Therapy Group, menciona que el estrés y a la información que están expuestos los niños hoy en día, prácticamente están expuestos a una edad muy, muy temprana a una gran cantidad de cosas. Entre esas cosas, la violencia y el sexo, ¿no? Y de una manera además que puede ser brutal, inclusive traumática hasta para un adulto cuando ve ciertas cosas así de violencia o de sexo o algo así. Puede ser brutal. Imagínense para un niño. Entonces dicen que ese estrés era algo que antes nosotros no tuvimos acceso porque yo no crecí con el computador, ni crecí con la internet, ni nada de eso. Entonces dice que eso también está y estamos viviendo en este momento el experimento que vamos a ver seguramente en unos cuantos años cuando estos niños ya estén más grandes. Bueno, ya hay algunos que ya crecieron con internet y son adultos, por supuesto, pero es que hoy día es todavía mucho más. Sí, y bueno, este es el punto de todo, ¿no? O sea, el hecho de que estén sentados en su cuarto sin hacer ruido, porque están en la computadora, no significa que estén a salvo o seguros, Correcto. ¿no? Precisamente uno de los debates que animó mucho esta serie de que mencionaba al principio es, bueno, de esta cultura o subcultura o cultura oculta o underground que le llaman de los incel, ¿no? Que es esta idea es una cultura entre hombres que significa celibato involuntario en inglés. Y son generalmente niños o jóvenes que están en su proceso de definir su identidad de género y ellos quieren definirse o se identifican con este grupo de personas que definen su masculinidad y su forma de ser hombres por el éxito que puedan tener con las mujeres, básicamente, ¿no? Correcto. Y estos hombres que a lo mejor, aparte que pueden ser muy niños, que todavía no es una edad para que estén preocupados por eso. Por morir vírgenes. Pero que están preocupados por el éxito que puedan tener por las mujeres y por el miedo al rechazo que pueda suceder. Entonces se empezó a crearse este grupo en donde intercambian ideas sobre por qué las mujeres los rechazan, en qué maneras
las mujeres tienen la culpa de sus frustraciones, ¿no? Y bueno, he estado leyendo y escuchando bastante al respecto. Hay un montón de detallitos, hay un montón de simbología, los emojis que van en los textos, así hay cosas que significan aspectos es otro lenguaje ideas que no muy entendemos. específicas que yo, o sea, yo antes de ver todo esto, yo hubiera visto una pildorita, una cosa así, y yo jamás me hubiera imaginado lo que significa en esa cultura. No quiero entrar mucho en detalle porque no es como que sea experta en el tema, pero el punto es que así como esta ideología incel que puede afectar a muchos niños y llevarlos a desarrollar, pues, inseguridad y comportamientos que son muy tóxicos y sobre todo muy violentos, especialmente contra las mujeres. Así hay muchas ideas, muchos movimientos, muchos riesgos que pueden existir en las redes sociales para los niños que no hay manera o que es muy difícil filtrarlos, ¿no? Sí, bueno, y mira, que las cosas se ponen de moda, como también se ponían de moda en nuestra niñez, ¿no? Entonces, ya estás hablando, por ejemplo, ahorita de lo que es lo que está de moda es el incel, el virgen involuntario, celibato involuntario, ¿no? Entre los jóvenes, los emojis, que es una manera de comunicarse, y seguramente eso va a pasar, pero va a venir otra cuestión, ¿no? Pero también seguramente eso que va a venir, pues va a tener que ver con las redes sociales, la manera como se interactúa hoy día entre los niños, inclusive muy jovencitos, y los adolescentes, aunque hay una edad límite para que los chicos puedan tener redes sociales y redes sociales con accesos diferentes, pero pues nadie los está en realidad chequeando realmente. O sea, no hay que mostrar una identificación, decir si yo tengo 13 años para poder abrir una cuenta. Pueden decir cualquier mentira y las abren y las tienen. Así que los padres ahí en ese caso pues tienen un papel importante, pero eso también puede chocar con los chicos, ¿no? Pero yo te quería contar un poquito acerca de la niñez y lo que hablamos es hablemos de nuestra niñez, a ver qué cosa. Sí. Yo me acuerdo que en mi vecindario, como éramos muchos niños y niñas, se ponían de moda diferentes juegos. Entonces, obviamente el fútbol siempre era primordial, ¿no? En nuestros países creo que es muy, muy importante. Pero llegaba la época del voleibol. Entonces empezamos a jugar todos voleibol, ni sabíamos a veces jugar voleibol, pero empezamos a aprender. Después llegó la época de jugar tenis, aunque no teníamos raquetas de tenis, sino de esas de badminton. Ajá. Entonces, con badminton jugaban tenis. Le pegábamos a la pelota y si le pegábamos duro se partía la raqueta. Pero eran muy baratas, esas eran baratas, entonces esas eran más fácil de reemplazar. Ay, no, a mí también me tocó en algún momento en mi escuela se puso de moda el badminton. Sí, pero precisamente porque empezaron a vender así como raquetas baratas, pues bastante baratas y los paquetes así no sé cómo le digan en Colombia, pero los gallitos. Sí, los gallitos, sí. Y jugábamos con eso y pues ahí en el colegio nos ponían una red de voleibol más bajita y con eso jugábamos badminton en el recreo y era súper divertido. Un amigo de papá se pasó de una casa a un apartamento, tenía una mesa de ping-pong y en el apartamento no tenía dónde poner la mesa de ping-pong. Le dijo, me hace el favor, me guarda esta mesa de ping-pong. Y pues claro, y nosotros dijimos, claro, venga, se la guardamos, nosotros se la guardamos. Bueno, pues resulta que éramos los únicos en el vecindario que tenemos una mesa de ping-pong, entonces la sacamos, la ponemos en el garaje y se hacían los torneos de ping-pong y llegaba todo el vecindario a jugar. Claro, los volvimos muy buenos para jugar ping-pong, ¿no? Y llegó esa época. Así, después llegó la época que a mí me cambió en cierto modo un poco la juventud y ya entrando a la adolescencia fue el ciclocross. En mi vecindario habían algunas personas que practicaban el ciclocross, competían y todo esto, pero en mi vecindario, como había pues lo que era un potrero, ¿no? Un campo atrás, pues unos chicos con los papás se juntaron y decidieron que iban a hacer una pista de ciclocross. Wow. Y se convirtió pues en una de las pistas donde se competía en la Liga de Ciclocross de Bogotá y esto estaba al ladito de mi casa. Claro, obviamente todos en el barrio montábamos bicicleta, nos volvimos buenos para el ciclocross, montábamos bien y competíamos todas las semanas en eso. Y esto te digo que nos tenía, pero en forma y fuera de problemas también a todos, porque pues porque era hacer deporte, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo realmente lo agradezco mucho. Ya cuando fui padre, tuve la oportunidad de pasarme de un apartamento a escoger a ver a dónde me iba a vivir, porque teníamos que irnos de ese apartamento y por fortuna conseguí un vecindario donde la calle era semicerrada. Habían niños y dije, aquí es donde quiero que mi hijo crezca y por lo menos una parte de su infancia. Y fue muy útil porque de un momento a otro este chico estaba allá afuera, trepado en todos los árboles, abriendo huecos en el piso, jugando con todos los niños. Era exactamente lo que yo quería porque yo sé que eso es muy, muy, muy importante.
Y creo que pues a la gente que tenga la oportunidad de eso, no todo el mundo vive en una casa, pero en apartamentos, como decías tú, también se puede salir a jugar. Y es que yo me acuerdo que, o sea, era un momento en el que uno como niño o niña así sacabas toda tu energía, ¿no? Sí. Eh, Fuera de eso. Llegaba uno a la casa. Exacto. Yo no sé cómo, pues no sé, yo imagino que por eso ahora los niños se duermen a las 3 de la mañana, porque ¿cómo gastan energía si están sentados todo el tiempo? Sí. Yo me acuerdo que en el recreo, en la escuela, era, o sea, así con mis amigas, nos comíamos rápido nuestra comidita que traíamos y todo eso, y después era jugar, le decíamos, a las traes. ¿No? ¿A las Que era, traes? A ver, sí, a ver. como creo que ustedes le dicen pega o la lleva o una cosa A así. tocarse. Ajá, A que ajá, toque ajá. y O sea, que la había, lleva. había uno que era el que, No a tocarse, el que, sino a el que las trae, tocarse, el que las trae, Sí. el que las trae. Entonces empieza a perseguir a todos los demás y al que Sí. toca, entonces Sí. se la pasa, Sí, ¿no? sí, sí. Y Nosotros le había, decimos la lleva. y era así como que en el patio, los dos extremos, los muros de cada extremo era la base, le decíamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. mientras estuvieras tocando ahí, no te Estabas podías, seguro. estabas libre, ¿no? Sí. Y podías hacer cadenitas, o sea, si alguien tocaba así Ajá. como haciendo tierra, hacías cadenita por si querías traer a alguien del otro lado. Bueno, tú creciste en México. Yo crecí en Bogotá. Los climas son muy similares, Sí, pero la gente sí. que vive en tierra caliente o cerca de la playa, sus juegos de niñez y todo esto son en el agua y son unos Uy. tremendos nadadores. Mira, yo tengo familia en Cali, mis abuelos vivían en Cali y cuando yo iba a Cali, allá todos los niños jugaban, era en la piscina, había una piscina en el edificio, en la mitad del edificio había una piscina, muy normal en Cali, una ciudad de tierra muy caliente y claro, yo iba a jugar con ellos y todos los juegos de ellas tenían que ver con nadar y sí, me sacaban un montón de ventaja y yo tratando de alcanzar hasta los más chiquiticos nada más rápido que yo. Sí, no, la verdad es que era muy bonito, ¿no? Y como dices, Sí. uno llegaba así cansadísimo a la casa, ya después de haber corrido, brincado, saltado, andado en bici, en patines. A las escondidas. Claro, las escondidas también. Ese era más divertido en la casa. O sea, bueno, en donde vivíamos en el edificio, pues, Ah. porque pues había muchísimos lugares donde esconderse, era Exacto. gigantesco, entonces hasta tenías que poner delimitaciones, ¿no? Ajá. Así de, bueno, el lugar para esconderse está del edificio 8 al edificio 13 y si se esconden fuera de eso ya no cuentan, ¿no? ¿Qué juegos? Yo no he visto hace muchos años, décadas, yo creo, niños jugando a las escondidas. Sí, sí. Esos son ese tipo de cosas no. Pero seguramente que hay muchos juegos en internet ahora que se conectan que pueden ser las escondidas, pero digitales. O sea, ya no se corre, ya no se persigue a la gente. Nosotros tenemos- Yo me acuerdo que después de un rato ya estando en la calle, pues de repente nos daba sed o algo así, y cada edificio abajo tenía una toma de agua, ¿no? Bueno, una llave de agua. Entonces, nada más nos acercábamos ahí a la llave de agua, le abríamos y ahí nos poníamos a tomar agua. Esa es la otra cosa, ¿no? Que uno abría la manguera de la llave y todos tomando agua de la manguera, ¿no? Ahora te dan agua, no sé qué, con carbohidratos, no sé qué hidratos y no sé qué, diferente. Pero además comíamos tierra, porque seguramente en Sí. todo esto teníamos que comer polvo, tierra. Ay, sí que llegamos con los mocos todos Sí, terrosos. o las uñas todas sucias y todo. O sea, por eso teníamos un montón de anticuerpos. Ahora, pues, no se ensucian con nada estos niños. No, es muy diferente, es Sí. muy diferente. Ojalá que, no sé, o sea, hay muchas cosas buenas de la tecnología y las computadoras y el acceso a internet, pero esa parte de salir, de jugar, de correr, de hacer amigos, de pelearte con los amigos, de tener discusiones con los amigos en la vida real, como niños era una experiencia, Sí. o sea, que yo creo que quienes tuvimos esa experiencia lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que cambia mucho es que cuando uno tiene la interacción y está, digamos, discutiendo con alguien o hay, inclusive cuando hay bullying, es un bullying de frente. O sea, te están diciendo las cosas de frente, tú sabes lo que están diciendo, están hablando y todo eso. Y uno mide más las consecuencias. Exacto. El Ajá. bullying digital es diferente porque te lo está diciendo una persona que tú ni siquiera sabes si existe, porque puede ser inclusive hasta un robot que te está hablando, o puede ser una persona en otro país que pretende ser un joven de tu edad, pero es una persona adulta, ¿no? O en el mismo país, pero como dicen, el gordito del basement, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción, uno puede estar interactuando con gente que ni siquiera sabe quién es o que no es quien dice que es. Y bueno, esa también es una gran diferencia. Ahora, obviamente los chicos, te iba a decir algo que me parece muy gracioso, que antes se peleaban los papás para que uno se entrara a la casa, ahora se pelean para que uno salga de la casa. Sí. Esa es la pelea con los chicos. Pero obviamente, pues no quiere decir que los niños de ahora están dañados porque ya no salen a jugar, ¿no? Pero también los padres tenemos la responsabilidad, ¿no? De decirle a los chicos, pues que salgan y inclusive limitar, aunque yo sé que es difícil, las horas de pantalla y que jueguen. Y yo creo que esos chicos que salen y juegan, dicen, también tiene su gracia salir y jugar con la pelota, con básquet o con fútbol o qué sé yo, o en una patineta. Eso tiene gracia. De pronto, no sé, no está perdido. Es lo que yo quiero pensar, que no está perdido todo.
No, pues no, supongo que no. Pero, pero imagino que depende mucho también de lo que esté al alcance de los papás, ¿no? Porque de nuevo no todos los vecindarios son seguros para que los niños salgan a jugar. Entonces, pues, ¿qué se hace, no? Ay, bueno, meterlos a playdates o meterlos a clases. Pero no, de todas maneras, hay papás que trabajan todo el día, que Hoy no las clases son pueden caras. estar llevando y trayendo a los niños, o que las clases son caras y están fuera del acceso. Es decir, yo creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, seguramente. Es cierto, totalmente. Simplemente, pues bueno, saber que es importante, como decía Lucía, ¿no? Tener un balance, poder tener un balance en lo que están consumiendo los niños en línea. Eso es vital, empezar por ahí y de ahí partir a pues ver qué otras oportunidades pueden tener los niños y niñas para desarrollarse en persona más que por internet. Sí, lo que es indiscutible es que esa parte de socializar en persona, de hacer ejercicio físico, de salir, ayuda a tal vez a quitar un poquito el estrés en los más jovencitos. Y como eso es indiscutible, entonces yo creo que la tarea es para los padres, o el mensaje que les queremos dar es que si tienen hijos pequeños, que los inviten a salir, los ayuden, los motiven y tal vez se organicen a veces entre los mismos vecinos para que pues sea la vecina o el vecino que esté cuidando a los chicos en un rato y después los otros, o que los dejen salir y ser libres, que seguramente van a regresar en sano juicio. Pues bueno, hay mucho más que decir sobre este tema, pero ya se nos acabó el tiempo. Con esto los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sigan jugando, no importa qué edad. Se habla podcast, extraído hoy por Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Recibe apoyo con tecnología, publicidad y asesoría para tu negocio. Aplica del 1 al 31 de mayo en comcastrise.com. Una sobredosis puede ser reversible. Conoce la naloxona hoy. La recuperación de una adicción empieza con tu apoyo. Visita supportaddictionrecovery.com. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.